Ya, sigamos. Jessica Rodríguez Patiño. Gary José Sánchez Salvador. Presente, profesor. Luis Ceballos Arizábal. Fabricio Cisa Peralta. Antonio Jean-Pierre Tello Vicharra. Esteban Avendaño González. Piero Dongo Villarreal. Presente. Ok. Leonardo Flores. Rubí Serna Huaraz. Soberón, perdón, Presente, Daniela profesor, presente. Soberón Camayo. Ok. Presente, Rubí. Ya, ok, Rubí. Y Rubieron Daniel. presente. Ok, ok. Valeria Iglesias Villavicencio. Presente, profesor. Noemí Guzmán Medrano. Yeli Lisbeth Huertas Natividad. Cristian Porfirio Calderón Roca. Y Ortiz Roque Heidi Net. Ya, vamos a tomar la lista de nuevo al final. A ver, acá hay dos chicos más. Ahí está Noemí, Guzmán Medrano y Yeli Lisbeth Huertas. Al final estamos la lista. A ver, chicos, el día de hoy tenemos lo que vendría a ser, pues, la clase de geografía, ¿no? A ver, profesor, ¿qué clase tenemos para hoy día de geografía? Sencillo, muchachos. Vamos a ver sobre minería, petróleo y gas. Es algo muy sencillo, muy simple. Vamos a ver básicamente combustibles fósiles, ¿ya? Vamos a abrir un momento la clase, diapositiva. Acá está. A ver. Ya. Estamos proyectando la clase como tal. Un momento. Ya, ¿se aprecia o no se aprecia? Hablen, chicos. ¿Se aprecia o no se aprecia? Sí, se aprecia. Profe. Ya, ok, muchachos. Verán, ¿qué vamos a tocar hoy día? Minería, petróleo y gas. Ya, a ver, acá vendría a ser. Chicos, la minería, profesor, ¿qué es la minería? ¿Qué es la industria petrolera y qué es el gas? La minería es una actividad económica, es una actividad económica extractiva. Profesor, ¿de qué se va la minería? Es una actividad económica extractiva que busca algo. Profesor, ¿qué? Extraer los minerales del suelo. Profesor, minerales, ¿cuáles? El oro, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, etcétera. Profesor, algo básico. ¿Para qué me sirve el oro, ah? Mira, tu CPU, hasta creo que tu celular tiene oro el CPU tiene oro en la placa y el oro ayuda a transferir mensajes o señales eléctricas. Ya, la placa tiene oro. De hecho, hay algunas personas que se dedican a sacarle el oro a las placas de las computadoras y no es fácil, claro que no es fácil, pero sí se puede. El oro sirve para eso. El oro es un metal muy maleable, es un metal muy útil para la conducción eléctrica, profesor, pero también el cobre, claro que sí, también el cobre. Por eso es que se sigue extrayendo hoy en día oro y cobre del Perú. Profesor, otras cosas más que sean interesantes para la minería, bueno, el estaño, el hierro, ¿no? El hierro lo es presente casi en todo, ¿no? Etcétera, ¿no? Nosotros somos un país minero, somos un país primario exportador. La minería es una actividad extractiva, profesor. ¿Por qué extractiva? Es una actividad económica extractiva porque el hombre cava y saca el recurso natural. El hecho de cavar y sacar el recurso natural o sacar el recurso natural de por sí es una actividad extractiva. Tú estás extrayendo algo de qué, algo de la tierra. Profesor, un momento. Si yo me dedico a talar árboles, si yo me dedico a pescar, ¿también es una actividad extractiva? Claro que sí. Tú estás extrayendo de la naturaleza. Por eso es una actividad económica extractiva. La minería es una de ellas. ¿Ya? Por favor, rápido, señorita Jessica Rodríguez, lea este primer párrafo, por favor. Jessica. Jessica, si no tienes audio, me puedes escribir al chat rápidamente. Acá pueden escribir, ¿quiénes están? Pueden escribir todos, por eso no tengo audio. Jessica, ¿estás ahí? Ya, bueno, Noemí Guzmán. Noemí, léeme el primer párrafo, por favor. Para poder satisfacer necesidades, el hombre
requiere de una variedad de bienes y servicios. Los bienes se obtienen del medio geográfico mediante una actividad a la que denominamos trabajo. Este trabajo realizado se puede agrupar en actividades económicas. Ok, ¿quién va a leer el segundo párrafo? Noemí, rápido. Dime el nombre de cualquier persona, rápido. Piero. Piero, lee el segundo párrafo. Se llama actividades económicas al trabajo organizado que realiza la población para explotar los recursos naturales y convertirlos en riqueza, a fin de satisfacer las necesidades humanas. Ok, muchas gracias. O sea, uno de estos trabajos, uno de estos actividades económicas que el hombre realiza para satisfacer las necesidades humanas es la minería, ¿no? Profesor, la minería trae problemas. Mira, te voy a ser sincero. Hay dos tipos de minería en nuestro Perú. Una minería responsable, que es la empresa formal, y una minería irresponsable, que es esos que extraen el oro, la plata, contaminan y no le pagan nada al Estado. Profesor, ¿qué voy a ver acá? Acá vas a ver en esta pequeña imagen, en este pequeño video que dura 2 minutos a lo mucho, 3 minutos y medio, no vas a ver otra cosa más que la actividad minera. Y luego vas a ver un video más adelante de cómo una actividad minera irresponsable puede dañar tanto a una población. Ya, presta atención a este pequeño video, por favor. El Perú es un país rico en minerales, con grandes yacimientos que atraen inversiones extranjeras, que traen beneficios a la economía nacional. La minería representa más del 50% de los ingresos por exportaciones en nuestro país. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el alto impacto ambiental que generan las actividades extractivas. La minería se desarrolla en tierras con algún nivel de propiedad individual o colectiva. Además, provocan cambios negativos en los suelos, en el agua y el aire de la zona. Nuestra Constitución, en el artículo 66, señala que los recursos naturales, renovables o no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica, se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Precisamente es el Estado quien otorga una concesión a una empresa para realizar una actividad productiva mediante un proceso administrativo. Posteriormente, se exige un estudio de impacto ambiental para determinar las consecuencias de esta industria. Pero el Estado no es el único actor en la relación de tensión que se genera alrededor de la minería. Está también la empresa, que se encarga de delegar a un tercero el estudio de impacto ambiental. Aquí entra el tercer grupo, las comunidades, quienes no confían en las mineras y esperan obtener recursos para el desarrollo de su localidad. Los pobladores cuentan con el apoyo de las ONG, que también toman parte en estos conflictos. En el Perú, es muy común que las comunidades se opongan a la actividad minera, pues esta hace peligrar sus recursos y deja pasivos ambientales, que son aquellos residuos de la minería que no reciben tratamiento adecuado, como el drenaje ácido, la erosión del suelo, las amenazas a la diversidad biológica, los problemas de seguridad e higiene, entre otros. Los casos de Majás y Tambo Grande son un ejemplo de decisión popular en el que se cerraron las puertas a las mineras. A esto se suman las diversas ocasiones en que una mina ha dañado severamente la salud de las personas en diferentes lugares de nuestro país. Ya, vamos a pararlo acá. Chicos, ¿qué te quiero decir con este video? Nosotros somos un país minero, eso es verdad. Tenemos grandes cantidades de recursos minerales, oro, plata, estaño, zinc, cobre y todo lo que tú quieras, ¿ya? Eso no lo va a quitar nadie. Después de este video que vas a ver ahorita, te voy a explicar por qué somos un país minero o por qué el Perú tiene tantos minerales. Pero hay un problema.
La minería responsable, o sea, hechas por empresas que tienen conciencia, no, no, ni siquiera que tienen conciencia, que deben obedecer las leyes, no daña a la población. Profesor, no entiendo cómo la minería daña a la población. Sencillo, hijo. Cuando una minera explota la tierra, usa el agua que está cerca, en los ríos o en los lagos. Profesor, ¿para qué? Para lavar el mineral. Esto quiere decir que saca tierra, lo mezcla con agua. ¿Para qué? Para purificar el oro, la plata, el hierro, el cobre, para que el mineral le quede más puro, ¿no? Para que el mineral le quede solamente orito o solamente cobre, para que así valga más. Este no es el problema, que use el agua no es el problema. El problema es que después de haber usado el agua, las mineras, hay mineras responsables que agarran esta agua contaminada, porque está contaminada con metales, ¿no? Porque has lavado con eso el oro y la plata, está contaminada. Hay mineras que agarran esta agua y la tratan, y la purifican y la devuelven al río otra vez, ¿ya? Pero hay otras mineras que a pesar de ser formales, a pesar de estar en los márgenes, entre comillas, que alguien puede decir de la ley, agarran el agua y les importa un comino y la devuelven toda contaminada al río. Esto genera un problema. Profesor, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú devuelves agua con metales pesados al río, o sea, agua que es usado para lavar metales pesados, para purificar el oro, la plata, el cobre, el estaño, chicos, vas a envenenar el agua del río. El agua del río tiene peces, peces que los pobladores pescan para comer. Vas a contaminar el agua del río, esa agua del río que los pobladores toman para poder vivir, esa agua del río que los pobladores usan para sus campos agrícolas, esa agua del río que los pobladores usan para que sus vaquitas beban. Entonces, si tú contaminas el agua, lo estás matando todo. Por eso es que hoy en día tú te vas a encontrar, y tú estás muy joven, pero tú te vas a encontrar con lo que te voy diciendo de acá 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque esto no cambia. Hay muchas mineras que son legales, pero lastimosamente, por querer ahorrarse unos soles, no purifican el agua y hay huelgas mineras, huelgas de campesinos que no quieren a las mineras. Y la verdad es que no es porque los campesinos sean tontos, sean unas personas irracionales, es que literalmente los están matando. Literalmente los están matando. ¿Por qué? Porque les están contaminando el agua. Y eso, el agua no es solo una cosa, es también las zonas aledañas a la mina. ¿Por qué, profesor? Queda material minero residual flotando ahí. Tú llegas como niño, tú vives cerca de una mina, tú llegas como niño y hueles y con tan solo respirar ya en ti están entrando estos metales pesados, el hierro, el cobre, y te están matando, te están envenenando lentamente, te puedes morir de cáncer. Y hay muchas personas que viven cerca a las mineras y se mueren de cáncer muy temprana edad. ¿Por qué? Porque los metales pesados están polulando, flotando por ahí. Ya, profesor, ¿qué voy a ver ahora? Ahora vas a ver un caso muy, muy despreciable, asqueroso, de cómo una minera formal, abusó de la población y la enfermó. Ya, profesor, pero no que las mineras formales no hacían esas cosas. Chicos, así como hay mineras formales que siguen las reglas, hay mineras formales que no las siguen. Ya, vas a ver un pequeño video de cómo una minera abusó básicamente de todo un pueblo. Presta atención. Choropampa, en Cajamarca. Los campesinos que desconocían el terrible peligro de la sustancia aceptaron a cambio de un modestísimo pago, ayudar a recoger el mercurio con sus propias manos, y las consecuencias fueron realmente espantosas. Decenas de ellos quedaron contaminados y hoy hasta los niños que nacieron después del accidente padecen los efectos de esa contaminación. José Rocha muestra con crudas imágenes el sufrimiento de las víctimas y nos recuerda que hasta hoy nadie asume la responsabilidad por esta desgracia. Tiene cerca de 2.000 habitantes y el 70% padece del mismo mal. Choropampa, ubicado a 1 hora de Cajamarca, siente que está increíblemente rumbo a desaparecer y suplica por ayuda. El mal que los aqueja no distingue edades o sexo y llega haciendo un daño mortal, lentamente y con mucho dolor. No puedes dormir. No, nada duermo, hermano. Mi hermano, con apoyo que sea su voluntad, porque yo también no puedo pedirle lo que quiero, porque no me acuerdo de ratos.
En los 2 últimos años han sido 15 personas las que perdieron la vida con los mismos síntomas, al parecer producto de una grave intoxicación. Pero no siempre fue así. Los habitantes y el propio médico del centro poblado dividen la historia de Choropampa en antes y después del derrame de mercurio ocurrido en el año 2000. Derrame que produjo la empresa Ranza, concesionaria de la minera Yanacocha, una de las más ricas en Latinoamérica, que afectó a uno de los pueblos más pobres del Perú. En el Perú hay varios sitios que están señalados por ser centros de grave contaminación por metales pesados, como Cerro de Pasco, La Oroya en Junín, Callao, Huaypetu en Madre de Dios, Macusani en Puno, pero hay uno que es considerado por el propio Ministerio de Salud como el paciente más grave con esta fatal enfermedad que acaba con sus vidas. Se llama Choropampa y para llegar desde él hasta el hospital más cercano en Cajamarca, hay que atravesar una interminable trocha en camioneta o caminar largas horas. El principal medio de vida de sus habitantes hasta hace 8 años era el comercio. Contaban con lo que fue el mercado más grande de la zona, abasteciendo a diversos distritos y caseríos. Pero todo cambió en sus vidas el 2 de junio del año 2000. Cuando un camión de la empresa Ranza, que llevaba varios kilos de mercurio elemental puro, desde la mina Yanacocha rumbo a Lima, en condiciones inapropiadas, derramó gran parte de su carga en la avenida principal del centro poblado de Choropampa. En estas imágenes del 3 de junio del 2000, podemos ver los balones conteniendo el peligroso mercurio que se desprendieron de la cadena de seguridad del camión, que ni siquiera tenía barandas, y se desparramaron en plena vía pública. Los pobladores, que no sabían de la alta peligrosidad de la sustancia, se acercaron a mirar e incluso comenzaron a recogerlo con sus propias manos. Más tarde la empresa incentivó el recojo ofreciendo 100 soles por kilo de mercurio recuperado. Allí comenzó la desgracia de Choropampa. Como decían que esos son, entonces yo le dije, vamos a recoger para ponerle a la bebé para el mal sitio. A traer un palito y una bolsita y así hemos venido hasta acá, desde allá, desde la casa. Sí, señora dice, hay que coger a Azogue para susto. Y entonces cuando nosotros decíamos que era Azogue, y título de la pista era regalo el mercurio, pues. Y había muchachos, chicos, que ocultaban hasta con la lengua. ¿Con la lengua? Sí, se echaban en la pista y lo lambían. Se pasaban así unas niñas así, que tras mí, así, se más vive. Y venía como se prendía y se pasaba. Que brillaba, porque lindo era. Pensaron que era azogue. El azogue es el nombre que le da la gente del campo al mercurio cuando se encuentra en estado natural. Y efectivamente, los pobladores del Ande lo han usado desde antaño para curarse diversos males. Pero lo que había caído en las calles de Choropampa no era azogue, sino mercurio elemental puro, altamente contaminante. Los campesinos no sabían eso, pero la mina sí. Los casos de personas afectadas con la llamada fiebre del mercurio o intoxicación por mercurio son numerosos. Cada uno es más patético que el otro, sobre todo teniendo en cuenta que no hay hasta el momento ninguna solución a sus intensos dolores. Pedro Cheneg Morán tiene 45 años, pero siente que debe resignarse a morir con su enfermedad en cualquier momento. Hace una semana, su cuñado Johnny perdió la vida a los 34 años, dejando niños en la orfandad y una familia sin remedio desolada. Tenía exactamente los mismos síntomas. ¿Qué es lo que primero que siente usted? A mí, el dolor de huesos, dolor de cabeza, me caí, me romper la cabeza. A veces me voy a pasar en el patio, me caigo ahí todo eso, 2, 3 horas para poder levantarme hasta que me arrastro, hasta luego no puedo coger para levantarme. Se puede notar además que producto de la enfermedad no controla la parte izquierda de su cuerpo y una granulación erupciona en parte de su rostro, ocasionando marcas imborrables. Preste mucha atención cómo es
Ya, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí tú puedes ver un poco de por qué la gente en el Ande, pues hasta hoy en día ve con cierto rencor o odio a las mineras, ¿no? Pero eso, ¿por qué? Bueno, porque hay algunas mineras buenas, o sea, que son formales y siguen la ley, y hay otras que no les importa ser formales. Creen que por tener plata pueden tratar como sea a las personas, ¿ya? De todas maneras, la minería es una actividad que genera mucho dinero al Perú, eso es verdad, siempre y cuando se lo haga de manera responsable, es decir, cuidando al medio ambiente y pues no matando a las personas como lo has visto acá, como esta minera lo hace. Profesor, pero hay mineras ilegales. Sí, chicos, hay mineras ilegales. Hay mineras que son ilegales y no les importa absolutamente nada y el Estado no tiene control sobre ellas tampoco. No las puede regularizar. Lo que estás viendo forma parte de una minera legal, es verdad. Es algo que podemos estudiar, es algo que podemos ver, es algo que podemos saber, pero ¿cuánto daño más le han hecho las mineras ilegales al Perú? No sabemos todavía. La minería, dice, es la actividad en la que el hombre extrae los minerales, las cuales pueden ser minerales metálicos, acá los tienes, oro, plata, hierro, minerales no metálicos, mármol, sal y caliza, profesor. La sal es un mineral, claro que sí. Minerales combustibles, ¿como cuál? Petróleo, gas y carbón. ¿Ya? Características de la minería peruana. Presenta minería polimetálica, es decir, que nosotros tenemos una gran minería, pues exportamos diversos tipos de metales. ¿Cuáles? Oro, plata, oro, cobre, plata, hierro. Principal fuente de ingresos de divisas. Profesor, no entiendo. Mira, cuando una empresa extranjera viene acá, le dice al Perú, ¿sabes qué? Yo quiero explotar el oro, la plata de ese cerro, ¿no? O el cobalto o el níquel de ese cerro, ¿ya? Ya, bacán, no hay problema. Pongo mi empresa, ya, y cada mes yo voy a estar procesando los minerales y yo voy a estar generando ganancia como empresa. Y ahí viene el Estado, me dice, bueno, ya has puesto tu empresa, te he dado los permisos, estoy viendo que a la población la tratas bien, no la estás matando, estás todo en orden, excelente. Ahora llega la parte del Estado, tributo, papá, tienes que pagar tributo. Y las mineras saben que tienen que pagar tributo, tienen que pagar impuestos, pues chicos, ya. Cuando las mineras pagan los impuestos, esto significa que ingreso de dinero para quién, para el Estado, ¿no? ¿Cuántos dólares significa el ingreso de impuestos por medio de la minería? ¿Cuántos dólares del Perú ingresan gracias a la minería? El 59% de dólares que ingresa al Perú o que recibe el Estado es por la minería. O sea, la minería es una actividad económica importantísima en nuestra nación. Eso grábatelo bien, ¿ya? Claro, una minería responsable, pues no el mamarracho que acabas de ver, ¿no? Dice, es una fuente ocupacional, profesor. ¿Por qué? Porque el 1 o 2% de peruanos se dedica a la actividad minera, que es la PEA. Profesor, ¿qué es la PEA? La población económicamente activa, o sea, la gente que puede chambear, que puede trabajar. Profesor, yo soy PEA. No, tú no eres PEA, tú estás estudiando. Tú no eres un poblador económicamente activo. Profesor, ¿a partir de cuándo puedo ser parte de la PEA? A partir de tus 18 años. Ya, si es que te dedicas solamente a trabajar. Profesor, el último punto dice, ¿es la actividad que capta mayores inversiones de los extranjeros? Claro que sí, la mayoría de los inversores extranjeros quieren venir acá al Perú a poder invertir en minería. Profesor, pero lo que no usted me ha respondido es por qué tenemos minería en el Perú, porque somos tan ricos mineralmente hablando. Ya, quiero que veas esto de acá. ¿Esto de acá qué es? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea? Hablen. A ver, vamos a preguntar al YOLO, ¿ya? Avendaño González, Avendaño, ¿qué tal, Avendaño? ¿Me escuchas? Avendaño. Sí, profesor. Ok, Avendaño. Dime, ¿qué es esto? ¿Qué estás viendo acá? ¿Qué crees que es? Estas manchas, mira, marroncitas, o acá, acá lo ves de una mejor manera. ¿Qué crees que es? ¿Ah? Tú ahorita estás acá en la costa, pero ¿qué es esto? ¿Tienes alguna idea, sí o no? Rápido, hijito. Avendaño, rápido, por favor. ¿Sabes lo que es o no? No, profesor. Ya. Chicos, lo que están viendo acá, esta cosa me parece un gusano que atraviesa todo esto, o acá lo vemos más lejos, mira, mira, mira. Esto es la cordillera de los Andes, ¿ya? Profesor, ¿la cordillera de los Andes parte así a nuestro Perú de una manera tan brutal? Sí.
La cordillera de los Andes parte de nuestro Perú así. ¿Por qué crees que cuando... Oye, una pregunta, Bendaño, ¿tú alguna vez has viajado a la sierra? ¿Al Ande alguna vez? Sí, profesor. ¿A qué parte? A Junín. A Junín, ¿qué te pareció el camino? ¿Difícil, complicado, mucha demora, mucha subida, mucha bajada, muchos despeñaderos? Difícil porque es por una pista corta nomás donde Sí, no, puede caer los te puedes carros. caer, ¿no? Molesto es. Ya, ok, gracias, Avendaño. Profesor, ¿eso qué tiene que ver con esto, con la minería? Chicos, nuestro país es molestosamente difícil de transitar. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo acá, la cordillera de los Andes atraviesa el Perú. Y mira cómo lo parte al Perú. Esta cordillera hace que el Perú sea uno de los países con las geografías más difícil de poder transitar, de poder caminar, de poder desplazarte. Por eso es que cuando tú vas de la costa a los Andes o a la selva, te vas a topar con que te demoras mucho. ¿Por qué? Porque vas a tener que surcar estas cordilleras, la cordillera de los Andes, lo cual vuelve muy dificultoso nuestro paso por nuestro propio país. Pero esta dificultad que nos mete la cordillera de los Andes también es una bendición. ¿Por qué? La cordillera que ves acá, esta cordillera de los Andes que ves acá, se produjo por algo. Se produjo por el choque de la placa de Nazca que está acá y la placa sudamericana. Las dos chocaron, chocaron y acá se produjo la elevación. Ya, profesor, se produjo la elevación, ya, pero hasta ahorita no veo por qué esa elevación nos va a dar minerales, oro, plata, hierro, estaño, zinc, esa cosa. Sencillo. Es que cuando chocaron las cordilleras, las placas tectónicas de Nazca y la placa tectónica sudamericana, desde el fondo de la Tierra emergió esta cordillera que ves acá, ¿no? Y no solo partió al Perú o puso al Perú una geografía tan dura, tan molestosa, sino también arrastró muchos minerales desde abajo, desde el manto terrestre. Arrastró muchos minerales y por eso hoy en día, ¿no? La cordillera de los Andes peruana está llena de minerales, mucho oro, mucha plata que explotar, ¿ya? Y por eso es que el Perú hoy en día es un país minero, gracias a la cordillera de los Andes, ¿no? Y la cordillera de los Andes se formó gracias a al choque de la placa de Nazca, que está acá, ¿no? Está abajito del océano, no la ves, y la placa sudamericana, que está acá abajito, ¿no? Y no la ves tampoco. Profesor, estructura de la minería. Profesor, ¿qué hay en el Perú? Hay gran minería. ¿Cuánto exporta? Ahí ves las toneladas que exporta, ¿no? Profesor, estas minerías que exportan esto, ¿cómo se llama? Se llama gran minería. ¿Y qué mineras son? Yanacocha y Antamina. Después está la minería mediana, ¿no? ¿Cuál es esta minería? Cazapalca y Antacocha, ¿no? Después está la minería pequeña o la pequeña minería. Estas son pequeñas empresas cuya producción no supera los 150 TM, ¿ya? Profesor, ya sé lo que son minerías, hay gran minería, ¿no? Que es el gran empresariado, hay minería mediana y hay minería pequeña. Profesor, pero tipos de minas, ¿qué son los tipos de minas? Hay tipos de minas, por supuesto. Cuando tú eres un minero y te adentras, ¿no, profesor? ¿Me está refiriendo a Minecraft? No. Cuando tú te metes dentro de una mina, o sea, acá hay una cordillera, acá hay un cerro, ¿ya? Tú te adentras en la mina como túnel, como una mina como túnel, ¿no? Como si tú fueras una hormiga e ingresas dentro, ¿ya? E ingresas dentro de la mina, sea caminando o sea en alguna máquina. Cuando tú ingresas dentro de la mina, dentro del cerro por túneles que penetran dentro del cerro, estamos hablando de una mina ¿de qué? De una mina de socavón, ¿ya? De una mina de socavón. Estás ingresando dentro de la mina y te estás transportando dentro de la mina, ¿ya? Profesor, mira, acá veo los túneles, profesor, ya estoy dentro del cerro, efectivamente. Ya estás dentro del cerro y estás viendo los caminos, ¿ya? Profesor, esta es la mina de socavón, ¿no? Dice, se construyen túneles o galerías ubicadas en las laderas de los cerros. Ejemplo, Goyarisquisga y Atacocha. Ya, profesor, pero hay otra mina, mina Tajo Abierto. ¿Qué es esta mina Tajo Abierto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? El mineral, ¿dónde se ubica? Se ubica superficialmente. ¿Qué requiere? Requiere solo la remoción de las capas superiores. Ejemplo, Antamina, Cuacojone y Toquepala. Profesor, ¿cómo es esta mina Tajo Abierto? Quiero ver. Así. 4, 3, 2. Momento. Ya está.
1, fuego. Ahí estás viendo la mina Tajo Abierto, ¿no? Es como si fuera una especie de gran pozo de tierra ahí, donde detonan para abrir ¿qué? Más la tierra y sacar el mineral. Ahí están sacando el mineral de la mina Tajo Abierto, ¿no? La mina de Tajo Abierto es así, ¿no? Es como cavar un gran pozo enorme de esta manera. En cambio, la mina de socavón es meterse adentro del cerro por medio de túneles y galerías, ¿ya? Ahí lo acaban de ver. Profesor, pero después hay otro tipo de mina, por supuesto. ¿Cuál es la mina? La mina aluvional. Profesor, ¿cómo es esta? Esta sencilla mina se ubica a los alrededores de los ríos y usa el agua de los ríos para lavar el metal. Profesor, quiero ver el video. Acá está, no te preocupes. Dice, mina o tipo de mina aluvional. Se extrae el oro del cauce de los ríos, alterando que considerablemente el medio geográfico. Ejemplo, lavaderos en Madre de Dios. Presta atención. Así deja la minería. En términos ambientales hay un impacto bastante significativo. Estamos hablando entre 40 y 50 mil hectáreas deforestadas, o sea, lugares donde antes habían bosques primarios, secundarios, una riqueza en biodiversidad única en el mundo, como usted sabe, el caso del departamento de Madre de Dios, que han sido pues, afectados directamente, contaminación del aire, suelo y del agua por mercurio. Madre de Dios se calcula que debe haber por lo menos entre un 20 o 25% del oro que tiene el Perú, porque esa zona viene después de la época de lluvias, que lava todos los Andes, arrastra todo el mineral y lo deposita en esa zona. Eso no es de ahora, lo viene haciendo hace millones de años. Entonces, debajo de ese manto verde, si tú sacas los árboles, vas a encontrar greda. Esa greda es como una arena de playa, es suave. Por cada tonelada de greda hay 0.35 gramos de oro. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la minería ilegal y la minería informal? ¿No? Porque, a ver, desde un punto de vista de derecho, o sea, desde el punto de vista de un abogado, estrictamente, todos serían ilegales porque no tienen permiso de explotación, no están pagando impuestos, no están pagando una planilla, están fuera de la ley. Pero, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista político tenemos que hacer una diferencia. ¿Quiénes se pueden formalizar y quiénes no? Los que no se pueden formalizar son aquellos que están haciendo minería en lugares prohibidos. Aquellos que están haciendo minería sobre ríos, cuerpos de agua, que están contaminando con mercurio estos cuerpos de agua. ¿Y quiénes son los que sí se pueden formalizar? Aquellos que están haciendo minería en zonas donde sí está permitido realizar esta actividad. Entiendo que España es uno de los principales proveedores de mercurio, y en qué medida también por el tema de responsabilidad están viendo dónde se está yendo ese mercurio, en qué se está utilizando, ¿no? Más allá de la problemática ambiental, que es grave, hay una problemática de salud pública en la población involucrada en la actividad minera, que se alimenta de los peces, ¿no?, que están en el río ya contaminados, y también la población urbana, además de problemas sociales especialmente graves como la explotación laboral y sexual infantil, víctimas de trata de personas. Se tienen noticias de casos de corrupción
no solo en lo referido a los temas de interdicción, sino también en lo referido a los temas de formalización. Y nos consta que los ámbitos de corrupción en las entidades públicas son bastante elevados. Ya. La Ya hemos minería visto ilegal cómo se tenemos que practica erradicarla. la minería Y la- aluvional, ¿no? Básicamente en los cauces de los ríos porque ahí está el oro. Esto no tendría nada de malo. El problema es que hay mucha contaminación producto de estas prácticas. Ya, esto es una minería muy rudimentaria, lo hacen los pobladores en Madre de Dios, y no solo acá en Madre de Dios, sino en algunas partes u otras zonas más del Perú. Ya, profesor, ¿ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver otra cosa llamada un combustible fósil, o también llamado petróleo, si quieres llamarlo. Profesor, ¿cómo se forma el petróleo? Ya es algo muy sencillo. ¿Qué se necesita para formar petróleo? Materiales orgánicos. Profesor, ¿qué es un material orgánico? Tu cuerpo es un material orgánico, plantitas es un material orgánico, animales, hojitas, troncos de árbol. Estos materiales orgánicos se quedan debajo de la superficie de la Tierra, o mejor dicho, a un cierto nivel en la corteza, enterrados, durante miles de millones de años. Y estas cositas orgánicas que están enterradas van a estar sometidas a una temperatura durante miles de millones de años, a una especie de horno de la Tierra. Pasado estos miles de millones de años, estas cositas orgánicas se van a empezar a deteriorar y empezar a compenetrar mutuamente. Y así van a formar el petróleo. Básicamente el petróleo son materiales orgánicos cocinados dentro de la corteza terrestre por miles de millones de años. Básicamente lo que te quiero decir, para que lo entiendas rápido. Dice, una sustancia, dice petróleo, sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos de color oscuro y olor fuerte. Puede ser de color negro y más ligero que el agua. Ya dice, que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Su destilación, ¿no? Fraccionada, productos de gran importancia industrial, como la gasolina, el queroseno, el alquitrán, los disolventes, etc. Chicos, tú no te das cuenta, pero tú usas mucho petróleo. Profesor, ¿qué habla? Yo uso cocina a gas. Profesor, yo tengo mi auto eléctrico, ¿no? Profesor, usted está hablando cosas que no son coherentes, ¿no? Si usas. Profesor, dígame un producto que derive del petróleo que yo lo uso. Ya, tú no usas petróleo netamente, pero usas derivados del petróleo, o sea, productos creados a partir del petróleo. Ejemplo, bolsas de plástico. Ejemplo, tomatodos. Todo lo que tenga que ver con plástico, todo, absolutamente todo, tiene que ver con derivados de petróleo. Profesor, un momento, las tuberías que son de plástico también tienen que ver con eso. Profesor, un momento, mis audífonos, estas cosas que recubren acá, esto es plástico. Claro que es plástico. Ya, tiene que ver. Profesor, ¿el petróleo también deriva en combustibles? Claro que sí, gas licuado de petróleo, etcétera, ¿ya? El petróleo está muy presente en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Inclusive, hasta el látex, ¿no? Hay trajes de látex, estos que usa, por ejemplo, Gatúbela, es un traje de látex, y eso, el látex deriva del petróleo. Profesor, una consulta, ¿dónde más puedo encontrar el petróleo? Puedes encontrarlo hasta en los mismos preservativos masculinos y femeninos, ¿no? Porque hay preservativo masculino para mujer y para varón. Los puedes encontrar ahí, ¿no? O sea, el petróleo está presente en gran parte de tu vida. Ya sube el petróleo, sube en muchas cosas. Sube el petróleo, sube el alimento, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque recuerda que hay muchos carros que usan derivados del petróleo para movilizarse. Sube el petróleo, sube cuánto paga el carro para movilizarse y sube tu alimento. Profesor, zonas de explotación del petróleo acá en el Perú. ¿Qué podemos decir? A ver, podemos destacar 4 zonas principales. ¿Cuáles son? La selva norte, la costa norte y el Zócalo norte más la selva central del Perú. Profesor, rápido. Selva norte. Dice, es la zona petrolera más importante del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué departamento está? Departamento de Loreto. ¿Representa cuánto? 65% de la producción nacional de petróleo. ¿Ok? Costa Norte. Comprende los pozos ubicados entre Piura y Tumbes. ¿Representa cuánto? El 20% de la producción nacional. Zócalo Norte. Frente a Tumbes y Piura. Se extraen, ¿qué? Importantes cantidades de petróleo, ¿no? ¿Cuánto representa? El 14.5% de la producción nacional. Y Selva Central. Profesor, puntuales en Huánuco. ¿Cuánto se extrae? ¿Cuánto representa la producción nacional? El 0.5%.
¿ya? Profesor, un momento. Yo quiero ver cómo se forma el petróleo. No te preocupes, lo vamos a ver rápido, ¿ya? Petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes, que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos, o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero, y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Ahí tienes una idea de cómo se produce el petróleo. Profesor. 6 pulgadas y una longitud de 200... Acá en el Perú tenemos algo llamado el oleoducto norperuano, que es el encargado de transportar gran parte del petróleo producido en nuestra nación. Claro que sí. Presta atención a este oleoducto norperuano, por favor. El oleoducto norperuano recorre costa, sierra y selva, atravesando 5 departamentos. Está conformado por 3 secciones. El tramo 1, con un diámetro de 24 pulgadas y una extensión de 306 kilómetros. El ramal norte, con un diámetro de 16 pulgadas y una longitud de 252 kilómetros. Y el tramo 2, con un diámetro de 36 pulgadas y una extensión de 548 kilómetros. Sumando una longitud total de 1.106 kilómetros desde la selva norte hasta el terminal Bayóvar. Acompáñanos en el recorrido del oleoducto norperuano y su misión de transportar el petróleo crudo desde la Amazonía hasta la costa. El tramo 1 inicia en la estación 1, que está ubicada cerca al poblado de San José de Saramuro, distrito de Uraninas, provincia y departamento de Loreto.
Ya, ahí lo cortamos, ¿no? Nada más es lo que necesito que veas del oleoducto norperuano. Es el principal conductor de petróleo en el Perú, ¿no? Que transporta el petróleo desde la zona selvática, pasa por la sierra y luego llega a la costa. Gas en el Perú. Profesor, ¿el gas también es un combustible fósil? O sea, ¿se forma debajo? Claro, no, claro. ¿Por qué se forman los gases? Bueno, por la descomposición de las formas orgánicas. Así como el petróleo se forma por la descomposición, presión y liberación, el gas se forma por la descomposición de las presiones de las cosas orgánicas. Ejemplo, ¿cómo puedo formar un gas yo, profesor? Sencillo, si tú tienes conejos o tienes cuyes, puedes formar gas. Lo que deberías hacer es agarrar el guano de estos conejos y cuyes y apartarlo en un cuarto. Este cuarto lo mantienes cerrado ahí, ¿no? Y el gas del guano, porque tú sabes que esto tiene olor, ¿no? El guano de los cuis o de los conejos empieza, este gasecito, este metano empieza a ponerse en la parte superior ¿de qué? De tu estructura, ¿no? Así se forma el gas, es sencillo, se forma a partir de materiales orgánicos. Dice, el gas natural es un combustible fósil. Esto significa que, al igual que el petróleo y el carbón, se forman por restos de plantas, animales y microorganismos que vivieron en la Tierra hace millones de años. Pero ¿cómo estos organismos vivientes se convierten en una mezcla inanimada de gases? Existen muchas teorías al respecto, pero lo más aceptable o las más aceptadas sostienen que los combustibles fósiles se formaron cuando la materia orgánica fue comprimida a muy altas presiones y temperaturas, bajo grandes capas de lodo, arena y piedras que se acumularon gradualmente en millones de años. Dice, ¿no? El gas natural se encuentra en grandes profundidades, en rocas porosas de corteza terrestre y sin contacto con el aire. Profesor, ¿cómo se vería más o menos el gas así? ¿O cómo se vería el gas? Bueno, de la siguiente manera, ¿no? Acá tienes las presiones, bueno, acá tienes aguas subterráneas, rocas permeables, acá tendrías el petróleo y acá arribita estaría el gas. Ya, profesor, en el Perú, ¿hay algo que debemos saber respecto al gas? Por supuesto. En Cusco se ubica la famosa planta llamada el gas de Camisea, ¿no? Que es una de las plantas que abastece al Perú de gas, ¿no? Así como también podemos exportar el gas. ¿Hacia dónde? Hacia el extranjero, ¿ya? ¿Dónde se encuentran los yacimientos de este gas, no? Primero se está ubicado en la selva de Cusco, ¿ya? Hay un yacimiento también en San Martín, en una ubicación en el Cusco llamada San Martín y otra en Caxiari, en el lote 88, ¿ya? Dice, el proyecto de Camisea consiste en ¿qué? En la explotación de estas reservas, la construcción y operación de dos ductos, uno para gas natural y otro para líquidos de gas natural, ¿ok? A ver, chicos, acá hemos terminado, ¿ya? Disculpen, sigo un poco mal. Vamos a hacer tu hoja de una manera rápida. Por favor, atentos con su hojita. Estamos con la hora ya. Voy a proyectarla. Un momento. A ver. Y... Ya. A ver, primera. Ven las preguntas, ¿verdad? ¿O no? Rápido. Dígame. ¿Chicos? Sí. Ya. Dice, 1. Mineroducto se ubica en el departamento. El mineroducto se ubica en el departamento de. Bueno, eso es sencillo, chicos. No. Ah, no, tienes toda la razón del mundo. Ancash, estaba confundido. 2. Recurso mineral que provee de mayores ingresos a las arcas fiscales del Perú. Profesor, me está diciendo de plata, de dinero. Claro que sí. ¿Qué recurso mineral nos da mayores ingresos? Profesor, yo sé qué actividad económica es la minería. Ya, pero no sé exactamente qué recurso mineral. Ah, ya. Ese es el oro. 2, C. 3. La actividad minera se conoce como... ¿Económica? Económica. Sí, es económica, es una actividad económica, pero para ser más específicos, es una actividad económica extractiva. Así que dale a extractiva. ¿Por qué? Porque extrae minerales ¿de dónde? Del suelo. Profesor, pero una actividad extractiva también es la pesca. Claro que sí. También es la tala de árboles. Claro que sí. Otro. 4. Es considerado el primer yacimiento de estaño en el Perú. Ya, esa es la E. San Rafael. 5. La mina que tenía
mayor relevancia en la época de dominio español. Ya, esto no está acá, no lo he puesto en tu Word, ni tampoco lo he explicado, pero cuando nosotros éramos colonia, junto con Bolivia, los españoles habían descubierto una gran mina de plata. Ya, y esta gran mina de plata la llamaban Potosí, la mina de Potosí. Ya, así que podemos decir tranquilamente que la 7, la respuesta es la D. Ya, la mina que tenía mayor relevancia. Ah, no, sí, está bien, está bien. La 7 es Potosí. Nos hemos salteado la 6, creo. Sí, nos hemos salteado la 6, ¿no? Sí, nos hemos salteado la 6. Ya, pero igual, la 7 ya te la respondí. La 7 es Potosí. 6. El Perú tiene una gran presencia de minerales gracias a ¿qué? La cordillera de los Andes, la cordillera del Niño, la cordillera peruana. ¿La cordillera de los Andes? Claro ¿De que los sí. Andes? La cordillera de los Andes, chicos. El resto es puro floro, no existe la corriente. La corriente del Niño existe, pero tiene que ver con el mar. La corriente peruana existe, pero tiene que ver igual con el mar. El viento de Paracas es un viento inevitablemente que pasa por Paracas y se queda ahí. Y la corriente transpacífica, ¿no? Es una corriente marina también. Así que acá viene la cordillera de los Andes. 8. Tipo de mina que no paga impuestos y contamina el Perú. El Tajo abierto. La informal, excelente. La informal, Las ¿no? informales. Las informales, ¿no? Ellas nos roban y nos destruyen el ecosistema y todo, y no se hace responsable y encima no pagan impuestos. El Perú es un país, acá es muy interesante, dice, ¿solamente dedicado al turismo de masas? No, el Perú no solamente se dedica al turismo de masas, eso es una afirmación errónea. ¿Es un país federal, profesor? ¿Qué quiere decir? ¿Que cada departamento es un estado? No. Es un país inviable, profesor. ¿Qué quiere decir un país inviable? Un país que está sometido en guerras, en mucha corrupción, no hay policía, no hay orden, sales a la calle y ya están disparando. Ese es un país inviable. ¿El Perú es un país industrializado? No, no. Estamos en vías de desarrollo, no somos un país industrializado. Entonces, profesor, el Perú es un país principalmente primario exportador. Después, señale el combustible fósil. Señale el combustible fósil. ¿Petróleo? El petróleo, ¿no? El petróleo, ¿ya? El petróleo. Mira, ya chicos, la 11 y la 12, te la respondo o no te la respondo, o que quede como tarea. A ver, ¿qué tal están las preguntas? Transporte, ya. Transporte. A ver. El transporte del gas de camisea desde el Cusco hacia la zona de la costa es por, a ver, ya. Si tú no quieres hacer ninguna de estas de acá, a ver, pegar una mina de socavón, señalar cuáles son los motivos. Ya, si tú no quieres hacer una de las preguntas de acá, las puedes reemplazar con unas de las de acá. No tengo problemas, ¿ya? Una de estas reemplaza una de estas. Una de estas reemplaza una de estas o una de estas. O también puede reemplazar cualquiera de estas dos de arriba. Pueden reemplazarlas de acá, ¿ya? A ver, ya chicos, acá, colocar el nombre del departamento del Perú que haya tenido conflictos mineros en el año 2019 y 2020. Chicos, acá tú te vas a encontrar con varios departamentos. Si quieres pones varios departamentos, ¿no? O si quieres pones un departamento, ¿ya? Pero ese departamento que vas a poner, no sé, tal vez sea Ancash, tiene que tener su provincia. Ok, en el departamento de Ancash se dio problemas mineros, pero ¿en qué provincia? Ah, provincia de Huari. Ah, bacán, ya. Ya, no te olvides de eso porque si no te voy a contabilizar acá mal. Ya, si no estás seguro de cómo hacer esto, yo te sugiero que chapes una de estas dos que han quedado acá al aire. Chicos, ha sido un placer. Nos vemos. Chao, chao.